El día amanecía dorado, y el corazón de la joven latía acelerado como si cada pulsación fuese la confirmación de que, por fin, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Criada en la sencillez, donde el lujo jamás había tocado sus delicadas manos, ella creía que aquel vestido blanco no era solo una pieza de tela, sino un símbolo de victoria sobre todas las lágrimas que había derramado. Sus ojos brillaban de pureza e inocencia, como una muchacha que aún conservaba intacta su virginidad y soñaba con entregarse únicamente al hombre que le había jurado amor eterno. En ese instante, rodeada de flores sencillas, cosidas con esfuerzo por vecinas que la querían, sentía que estaba a punto de cruzar la puerta del altar para encontrar no solo un esposo, sino un destino completamente nuevo. Dentro de la pequeña iglesia, los bancos estaban repletos de rostros curiosos, algunos felices, otros envidiosos, todos esperando el momento en que la joven caminaría por el angosto pasillo, llevando consigo la promesa de un futuro distinto. El vestido era humilde, pero en sus ojos era la obra más hermosa jamás creada, porque cargaba el peso de muchos días de trabajo para pagar cada detalle. Su corazón palpitaba con esperanza, imaginando los hijos que tendría, la casa que construiría y las mañanas en las que despertaría al lado del hombre que decía amarla. Su alma estaba ligera, ingenua, creyendo que el amor bastaba para borrar todas las diferencias sociales que siempre habían parecido inalcanzables. Mientras acomodaba el velo frente a un espejo agrietado, respiraba hondo tratando de calmar la tormenta de sentimientos. Con cada mechón de cabello sujetado con cuidado, no veía solo a una novia, sino a una muchacha que había soportado humillaciones por ser pobre, que había escuchado risas a sus espaldas, que había crecido oyendo que jamás sería deseada por un hombre con futuro prometedor. Y ahora, allí, frente a la imagen de la novia reflejada, creía que todas las heridas serían sanadas, que aquel matrimonio sería la prueba viva de que el amor siempre vence. En su mente, el altar no era solo un lugar sagrado, sino el puente que la conduciría a una vida nueva, donde, por fin, podría ser amada como siempre había soñado. Cada paso que daba hacia el altar estaba cargado de sueños y pureza. No veía las miradas malintencionadas, no percibía las lenguas afiladas que murmuraban en los bancos, ni sospechaba de las intenciones ocultas que rondaban a su futuro esposo. Para ella, todo era amor, todo era destino, todo era promesa. Con las manos temblorosas sujetando un pequeño ramo de flores silvestres, caminaba radiante, creyendo que su vida comenzaría en ese mismo instante. Sin embargo, al fondo de la iglesia, una mirada atenta la observaba con intensidad. Un hombre alto, imponente, de rasgos fuertes y marcados, que no parecía pertenecer a aquel escenario humilde. Un millonario mayor, orgulloso y endurecido por la vida, que, incluso sin darse cuenta, ya estaba siendo atrapado por la sencillez de aquella escena. La iglesia estaba sumida en silencio cuando la joven llegó al altar, con el corazón acelerado y los ojos llenos de emoción. Sus labios temblaban en una sonrisa tímida, como si la felicidad fuese tan grande que apenas cupiera en su delicado cuerpo. Todas las miradas se fijaban en ella, algunas enternecidas, otras cargadas de envidia, pero ninguna prepararía a aquella novia para la crueldad que estaba a punto de suceder. El novio, con un traje impecable y un semblante frío, la miraba con una expresión extrañamente distante, como si el brillo en los ojos de la mujer frente a él fuese incapaz de despertar en él la menor emoción. En el instante en que el sacerdote comenzó la ceremonia y los votos estaban a punto de ser pronunciados, él respiró hondo, dibujó una sonrisa sarcástica y con voz firme lanzó palabras que destruirían el alma de la joven delante de todos. No me voy a casar contigo. El sonido retumbó como un trueno dentro de la pequeña iglesia, haciendo que los corazones se detuvieran por un instante. El ramo escapó de las manos de la novia, cayendo al suelo frío, como si el destino la abandonara junto con aquellas flores frágiles. Los murmullos comenzaron a propagarse por los bancos, y la vergüenza se transformaba en un espectáculo de horror. La gente se miraba sorprendida, mientras otros, disimulando sonrisas maliciosas,
saboreaban el escándalo. La joven, atónita, no podía creer que aquel hombre que le había prometido amarla y protegerla hubiese elegido ese preciso momento para humillarla delante de todos. Su corazón, todavía inocente, no entendía cómo la felicidad podía transformarse tan rápido en dolor. El novio, sin la menor compasión, expuso la verdad cruel ante la multitud. Había otra mujer, una amante a la que consideraba mejor, más hermosa, más rica, más digna de ocupar ese lugar. No solo la abandonaba, sino que se empeñaba en pisotear su pureza y su sencillez, convirtiendo su momento más soñado en un espectáculo de humillación pública. Cada palabra suya era una cuchilla afilada cortando el alma de ella, que permanecía inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro, sin fuerzas para reaccionar. Era como si estuviese atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Su virginidad, su inocencia y su amor habían sido tratados como nada, como una debilidad destinada a ser ridiculizada delante de todos. Entre los presentes, el millonario que la observaba sintió que algo se estremecía dentro de sí. Sus ojos, acostumbrados a ver el mundo con frialdad e indiferencia, se fijaron en aquella novia destrozada, y un sentimiento extraño, casi olvidado, nació en su pecho. Mientras todos murmuraban, algunos reían, otros grababan la escena como si fuese solo un entretenimiento cruel. Él sintió que una llama de ira ardía en su interior, no contra la joven, sino contra la cobardía y la crueldad de aquel hombre que la exponía al ridículo. En silencio, el millonario permaneció inmóvil, pero por dentro algo ya comenzaba a cambiar. Aquella muchacha, abandonada en el altar, marcada por la pureza y el dolor, acababa de entrar en su vida de una manera que jamás habría imaginado. Cuando el silencio cortante se apoderó de la iglesia tras la fuga cobarde del novio, los ojos de la joven, llenos de lágrimas y desesperación, vagaban sin rumbo, buscando una salida para escapar de la humillación que parecía aplastar su alma. Los susurros resonaban como agujas perforando su piel. Las miradas cargadas de juicio la herían más que 1000 cuchillas, y la sensación de abandono la consumía por completo. Sentía que jamás lograría recomponerse, que su vida había terminado en ese instante, como si todos sus sueños se hubieran hecho añicos frente a testigos crueles. Y fue en medio de ese torbellino de dolor que sus ojos rojos y anegados de lágrimas encontraron la mirada de él. Una mirada firme, profunda e inquebrantable, que parecía atravesar las capas de desesperación y alcanzar lo más íntimo de su alma. Sentado en uno de los bancos más alejados, estaba el hombre que hasta ese momento no era más que un desconocido para ella, pero cuyo semblante imponente irradiaba algo distinto, algo que no encajaba en aquel entorno modesto. Sus rasgos fuertes revelaban una edad más madura, su postura erguida reflejaba confianza, y su físico imponente llamaba la atención incluso sin proponérselo. Un cuerpo musculoso, vigoroso, que parecía esculpido por el propio destino para destacar en cualquier lugar. No era solo atractivo, era imponente, y su presencia parecía dominar el espacio a su alrededor. Sus ojos, negros e intensos como carbón encendido, estaban fijos en la novia humillada, con una rara mezcla de compasión y respeto. No había piedad en su mirada, sino una conexión extraña, como si viera en ella no solo el dolor, sino también la fuerza silenciosa que nacía de su vulnerabilidad. El millonario, acostumbrado a tratar con personas interesadas, hermosas por fuera pero vacías por dentro, nunca se había permitido ser tocado por la sencillez. Sin embargo, frente a aquella joven abandonada, que seguía de pie incluso en medio de la deshonra pública, algo en él comenzó a resquebrajarse. El orgullo y la dureza que se habían transformado en murallas a lo largo de su vida, fruto de amores rotos y traiciones que lo marcaron, mostraban grietas por primera vez en años. Veía en ella una pureza rara, una belleza que no se reducía al vestido ni al rostro bañado en lágrimas, sino que emanaba desde dentro, como un faro silencioso en medio de la oscuridad. Era como si el universo hubiese elegido ese momento para unir dos destinos, cosidos por el hilo invisible del dolor y la redención. Mientras la joven, desesperada,
Salía corriendo de la iglesia con el velo rasgado y las manos temblorosas. El millonario permaneció inmóvil, pero con la mente en llamas. No era solo la compasión lo que lo movía, era algo más profundo, una atracción silenciosa, un llamado imposible de ignorar. Sabía que no podía levantarse y ofrecer ayuda de inmediato, pues su corazón endurecido aún lo ataba al orgullo que siempre había guiado sus pasos. Pero también comprendía, en silencio, que aquella no sería la última vez que se cruzaría con esa mujer. Sus ojos, fijos en ella hasta el último segundo, sellaban una promesa invisible, la de que el destino ya había comenzado a entrelazar sus vidas de manera inevitable. Al salir de la iglesia, los pasos de la joven resonaban desacompasados sobre el suelo frío, como si cada pisada reflejara el corazón destrozado que cargaba en el pecho. El velo, otrora símbolo de pureza y promesa, se arrastraba sucio por las piedras de la calle, acompañando la desesperación que la consumía. El aire parecía demasiado pesado para respirar, y las lágrimas, ahora libres, corrían en torrentes, borrando el maquillaje sencillo que había preparado con tanto cuidado. No corría solo para huir de las miradas que la juzgaban, sino como quien desea escapar de sí misma, del dolor insoportable que ardía en su pecho, de la vergüenza que pesaba sobre ella como una cruz imposible de llevar. En cada esquina que doblaba, los recuerdos del altar regresaban como cuchilladas a su memoria. Las risas ahogadas, los susurros venenosos, la frialdad en la mirada del hombre que le había prometido amor eterno. Todo reverberaba dentro de ella como ecos crueles que no cesaban. No había consuelo, no había abrazo capaz de aplacar semejante humillación. Por primera vez, sentía que la vida le había arrancado todo, el futuro que había imaginado, la dignidad que creía haber conquistado, e incluso la fe en el amor que guardaba como una llama sagrada. El corazón, aún virgen e inocente, parecía incapaz de soportar el peso del desprecio, y cada lágrima que caía era el retrato vivo de un alma quebrándose en pedazos. Sentada finalmente en un banco olvidado de una plaza desierta, permitió que el llanto saliera con toda su fuerza. El vestido, ya marcado de polvo y lágrimas, contrastaba con la imagen de la novia soñadora que horas antes había caminado radiante hacia el altar. Ahora solo quedaba la mujer herida, la muchacha que aún creía en cuentos de hadas y que había sido aplastada por la cruel realidad. En su mente, las palabras del exnovio se repetían como una pesadilla interminable. No era suficiente, no era hermosa, no era rica. Aquellas acusaciones, pronunciadas delante de todos, sangraban como heridas abiertas que ningún tiempo parecía capaz de curar. Sin embargo, en medio de la oscuridad de su dolor, algo invisible estaba ocurriendo. Aunque ella no lo supiera, la mirada firme y silenciosa de aquel hombre desconocido la seguía de lejos, grabando en su memoria la imagen de la novia humillada pero de espíritu inquebrantable. Mientras ella creía estar sola, entregada al sufrimiento más profundo, ya se estaba formando un destino a su alrededor. El millonario, aquel hombre fuerte, hermoso y marcado por el orgullo, aún intentaba resistir el impulso de acercarse. Pero dentro de él, la escena de la joven en caída era como una llama encendida, imposible de apagar. Y, en aquella plaza silenciosa, su dolor comenzaba a transformarse en un puente hacia un nuevo capítulo, que cambiaría a ambos para siempre. Mientras la joven se ahogaba en lágrimas en la soledad de aquella plaza, en otro rincón de la ciudad, el millonario caminaba con pasos firmes, pero su mente estaba lejos, completamente tomada por la escena que había presenciado. Era un hombre acostumbrado a blindarse contra cualquier emoción, rodeado de riquezas y apariencias, pero prisionero de un pasado lleno de heridas que lo habían vuelto orgulloso, frío y amargo. Llevaba en el pecho cicatrices profundas de traiciones e intereses disfrazados de amor, y por eso se había convencido de que no existía mujer capaz de tocar su corazón otra vez. Sin embargo, contra su propia voluntad, la imagen de aquella novia abandonada no salía de sus pensamientos, como una llama molesta ardiendo en su interior. Sentado en su lujosa oficina, rodeado de muebles imponentes y paredes adornadas con obras de arte carísimas, se sentía vacío.
Nada allí conseguía apagar el recuerdo de los ojos llorosos de la joven, del ramo cayendo al suelo, del velo rasgado que se arrastraba como símbolo de desesperación. Él, que tantas veces había despreciado los sentimientos ajenos, se descubría irritado por no poder liberarse de esa memoria. El orgullo, que siempre le había hecho creer que era inmune a las emociones, ahora lo hería. Era como si el destino le hubiese puesto delante un reflejo que no quería ver, el de un corazón aún vivo, capaz de ser tocado por algo verdadero. El millonario intentaba racionalizar, diciéndose a sí mismo que no era más que una debilidad momentánea, que no tenía sentido perder el tiempo pensando en una muchacha pobre, virgen e ingenua, que nada tenía que ver con el mundo lujoso e implacable en el que vivía. Pero detrás de esa resistencia se escondía un conflicto mayor. Estaba cansado de la falsedad de las mujeres que lo rodeaban, cansado de sonrisas fabricadas y caricias compradas con el poder del dinero. Por primera vez en mucho tiempo, había visto pureza, inocencia y verdad en alguien. Y precisamente por eso le dolía el orgullo, porque admitirlo significaba renunciar a la coraza que había construido a lo largo de los años. Esa noche, acostado en su cama espaciosa pero solitaria, miraba el techo oscuro y luchaba contra el torbellino que lo atormentaba. Su cuerpo musculoso y vigoroso, que imponía respeto y deseo a todos a su alrededor, parecía ahora frágil ante un enemigo invisible, el sentimiento inesperado. El orgullo gritaba para que olvidara, para que borrara a aquella mujer de su mente, pero su corazón, por primera vez en años, latía distinto, como si hubiese encontrado algo que ya no podía ignorar, y en el fondo, ya lo sabía. Por más que intentara resistir, aquel encuentro en el altar no había sido en vano. La sencillez de ella había herido su orgullo, pero también empezaba a despertar en él la memoria de un hombre capaz de amar. La joven aún caminaba perdida entre calles estrechas, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, cuando el destino decidió entrelazar una vez más los hilos invisibles que la unían al millonario. La noche ya había caído, y la ciudad parecía indiferente al dolor que cargaba sobre sus frágiles hombros. El vestido de novia, ahora arrugado y sucio, llamaba la atención por donde pasaba, atrayendo miradas de curiosidad e incluso de burla. Ella, sin embargo, no se importaba, pues dentro de sí, la vergüenza y la tristeza pesaban más que cualquier juicio externo. Sus pasos vacilantes la condujeron hasta una calle casi desierta, donde la soledad finalmente le dio espacio para derrumbarse. Fue en ese instante que un lujoso coche negro, brillante y reluciente, se detuvo a pocos metros. La puerta se abrió y de él descendió la imponente figura de aquel hombre que la había observado en el altar. Vestía un traje impecable, pero su presencia iba más allá de la ropa. Era el tipo de hombre que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso, como si cargara consigo un aura de poder imposible de ignorar. Sus ojos, intensos y firmes, la encontraron como si ya la esperaran, y en ese momento el tiempo pareció suspenderse. Ella, vulnerable y frágil, y él, fuerte, orgulloso y endurecido, estaban frente a frente, como si el universo hubiese preparado ese encuentro desde siempre. La joven, avergonzada, intentó recomponerse, pero las lágrimas insistían en manchar su rostro. «No hace falta que te acerques. Estoy bien», murmuró, intentando ocultar la fragilidad que se desbordaba en cada palabra, pero su voz temblaba y su postura se derrumbaba ante la intensidad del momento. El millonario, sin mover un solo músculo del rostro, simplemente la observaba en silencio. Su mente le gritaba que diera la espalda, que no se involucrara, que se mantuviera distante como siempre lo había hecho, pero sus pies avanzaron por voluntad propia. Extendió la mano, no como un gesto de compasión barata, sino como alguien que reconoce la fuerza en medio de la desesperación. «No mereces esto», dijo él, en tono grave, con una voz ronca y firme que transmitía más verdad que 1000 promesas vacías. Ella, sorprendida, alzó los ojos para mirarlo y encontró allí no la piedad que tanto temía, sino algo más profundo, casi imperceptible: respeto. Por primera vez desde el altar, sintió que no estaba siendo juzgada, sino vista tal como era en realidad.
una mujer que aún guardaba su pureza, su inocencia y que había sido cruelmente herida. El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier palabra, y en ese instante los dos comprendieron que aquel encuentro no sería el último. El corazón de él latía más rápido de lo que quería admitir, mientras que el de ella, aún herido, encontraba un extraño consuelo en la presencia de aquel hombre desconocido. El orgullo de él todavía lo mantenía a cierta distancia, pero sus ojos ya la habían elegido, y ella, incluso en medio del sufrimiento, sentía que algo había cambiado. Un hilo invisible comenzaba a unir sus almas, tejiendo una historia que ninguno de los dos se atrevería a prever. En los días que siguieron, la joven intentaba recoger los pedazos de su vida, pero la herida abierta en el altar seguía sangrando dentro de ella. El vestido de novia permanecía doblado en un rincón de su cuarto sencillo, como un fantasma silencioso que le recordaba la mayor humillación de su existencia. Volvía a su rutina humilde, rodeada de trabajos pesados y de las miradas de lástima de los vecinos, tratando de convencerse de que debía ser fuerte para seguir adelante. Pero, por más que quisiera borrar de la memoria aquel día maldito, una imagen insistía en permanecer. Los ojos del hombre que la había mirado con firmeza, como si hubiese visto en ella algo que nadie más había notado. Mientras tanto, en un universo completamente opuesto, el millonario continuaba con su rutina de lujo y poder. Sus días estaban marcados por reuniones en rascacielos, coches relucientes y personas que se inclinaban a su alrededor, no por quién era, sino por el peso del dinero que cargaba. Sin embargo, incluso rodeado de abundancia, sentía un vacío que ninguna riqueza llenaba. El orgullo seguía susurrándole al oído que aquella muchacha no era más que una distracción pasajera, un recuerdo incómodo que pronto desaparecería. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de ella cubierto de lágrimas y volvía a sentir el impacto de aquella pureza que tanto lo perturbaba como lo atraía. Estos dos mundos, aparentemente infranqueables, comenzaron a chocar de manera inevitable. Él, acostumbrado a mujeres refinadas, maquilladas en exceso y movidas por intereses, veía en la sencillez de ella un enigma que lo inquietaba. ¿Cómo alguien sin fortuna, sin estatus, sin nada más que su inocencia, podía despertar en él algo tan intenso? Ella, por su parte, aunque intentaba olvidar, sentía que la presencia de aquel hombre fuerte y maduro quedaba grabada en su piel como una marca invisible. Intentaba convencerse de que no debía pensar en él, pues la distancia entre sus realidades era demasiado grande, casi absurda. Pero en noches silenciosas, recordaba la voz de él resonando: «No mereces esto». Y su corazón latía más rápido. Era como si el destino hubiese colocado dos almas en extremos opuestos del tablero, pero al mismo tiempo tirara de los hilos para acercarlas. La pureza de la joven y la amargura del millonario se convertían en fuerzas complementarias. Aunque ninguno de los dos estuviera preparado para admitirlo, él resistía, preso del orgullo y del miedo a amar de nuevo. Ella resistía, marcada por la vergüenza y el trauma de haber sido rechazada ante todos. Pero, aún con todas las barreras, había algo inevitable creciendo: la atracción silenciosa de dos mundos destinados a encontrarse. El tiempo comenzó a encargarse de acercarlos de manera sutil, como si cada encuentro fuese una pieza de un rompecabezas que el destino insistía en armar. La joven, aún marcada por el dolor, encontró en él una presencia inesperada. No era un salvador, no era un héroe, sino alguien que la observaba con intensidad, como si cada gesto suyo fuese un secreto precioso. El millonario, por su parte, intentaba mantener la distancia, preso del orgullo que le servía de armadura, pero sus ojos lo traicionaban cada vez que la miraba. Había algo irresistible en la pureza de aquella mujer, algo que desarmaba su rigidez y encendía un deseo que él creía muerto hacía mucho tiempo. Una tarde, el azar los reunió en un café sencillo, lejos de los reflectores y de las paredes lujosas a las que él estaba acostumbrado. Ella estaba sentada sola, distraída, cuando percibió la sombra de él acercándose. Su corazón se aceleró y por un instante quiso huir, pero sus piernas no respondieron. Él, imponente, simplemente se sentó frente a ella sin pedir permiso,
como alguien que sabía que no necesitaba palabras para justificar su presencia. El silencio entre los dos fue pesado, pero cargado de una tensión casi palpable. Cuando finalmente sus miradas se cruzaron, algo cambió. No era compasión lo que brillaba en los ojos de él, sino deseo. No era vergüenza lo que se reflejaba en los ojos de ella, sino un tímido inicio de entrega. En aquella mesa, el millonario, que siempre había creído que nada más podría sorprenderlo, se vio completamente rendido a la sencillez de ella. Cada palabra ingenua que escapaba de sus labios sonaba como música. Cada gesto delicado llevaba una dulzura que lo desarmaba por dentro. Se preguntaba cómo aquella muchacha pobre, virgen y rechazada podía despertar en él una llama tan avasalladora. Ella, aún asustada por la fuerza de aquella conexión, sentía que su cuerpo reaccionaba de formas que nunca había experimentado. Su corazón se aceleraba, sus manos sudaban y su respiración se volvía corta cada vez que él se acercaba. Los encuentros se fueron volviendo más frecuentes, siempre rodeados de una extraña mezcla de resistencia y atracción. Él luchaba contra el impulso de poseerla, temiendo que fuese solo una ilusión pasajera. Ella intentaba resistir al miedo de ser herida nuevamente, temiendo que él fuese solo otro hombre dispuesto a destruirla. Pero con cada mirada intercambiada, con cada silencio compartido, la pasión crecía como fuego alimentado por el viento, hasta que, en un momento inevitable, él sujetó el rostro de ella con firmeza y dijo en voz baja: «No tienes idea de lo que estás despertando en mí». En ese instante, ella comprendió que ya no había retorno. El amor comenzaba a florecer, y el deseo, hasta entonces dormido, empezaba a despertar con toda su fuerza. A medida que el vínculo entre los dos se fortalecía, los obstáculos comenzaron a surgir como murallas levantadas para poner a prueba la verdad de aquel sentimiento. La joven, aún asustada, descubría que no solo el corazón de él cargaba heridas, sino también el mundo que los rodeaba, cruel e implacable, dispuesto a juzgarlos a cada paso. Las diferencias sociales gritaban como abismos infranqueables. Ella, pobre, sencilla, desacreditada incluso por los vecinos. Él, millonario, maduro, dueño de un imperio que despertaba envidia y codicia por donde pasaba. La ciudad murmuraba, y las lenguas afiladas convertían cada encuentro en un tema, pintándola como interesada y oportunista. Sin embargo, en el fondo, su corazón solo conocía la verdad. Amaba a aquel hombre no por lo que poseía, sino por quien era. Fue en ese escenario de juicios donde surgió la mayor prueba: el regreso del exnovio, arrepentido y disfrazado de víctima. Reapareció con palabras melosas, prometiendo que todo había sido un error, que el abandono en el altar no había sido más que un desliz impensado. Intentaba convencerla de que aún la amaba, manipulando su fragilidad como arma para recuperarla. La joven, aunque llena de desprecio, vaciló por un instante, no por amor, sino por la herida que aún estaba abierta. El millonario, al ver aquella escena, sintió que el orgullo que lo definía estaba siendo puesto a prueba. Su instinto era apartarse, levantar nuevamente las murallas de frialdad y fingir que nada le importaba. Pero su corazón, ya cautivo de la inocencia de aquella mujer, no le permitió retroceder. Hubo enfrentamiento. El millonario, en toda su imponencia, se levantó ante el rival y dejó claro que no permitiría que aquella joven fuera herida de nuevo. La escena fue intensa, cargada de tensión y deseo reprimido. Él no la trataba como una posesión, sino como alguien que finalmente merecía ser defendida. La joven, al ver la firmeza en sus ojos, se sintió por primera vez protegida, como si el universo le hubiese concedido un guardián inquebrantable. Fue entonces cuando comprendió que aquel hombre no era solo un millonario poderoso, sino alguien dispuesto a dejar de lado su orgullo por ella, demostrando con actos que su amor no era pasajero. Los días siguientes fueron de lucha contra el mundo. Los rumores crecían, las diferencias se volvían más visibles, pero en cada desafío se aferraban más el uno al otro. Ella, con su pureza y sencillez, era la cura para el corazón endurecido de él. Él, con su fuerza y devoción, era el puerto seguro que ella siempre había buscado. Era como si el destino los estuviera probando,
arrojando piedras en el camino solo para fortalecer el lazo que nacía. Y, aún rodeados de dudas y críticas, había algo mayor que los sostenía: la certeza silenciosa de que estaban dispuestos a enfrentarlo todo juntos, porque ya no había regreso. El amor se había convertido en la prueba viva de que dos almas rotas podían reconstruirse lado a lado. La noche cayó como un manto silencioso sobre la ciudad, pero en sus corazones ardía un fuego más fuerte que nunca. Después de tantas pruebas, lágrimas y resistencias, había llegado el momento inevitable en que los dos ya no podían luchar contra la fuerza avasalladora que los unía. La joven, aún marcada por inseguridades, sentía el corazón acelerarse cuando él la miraba con aquellos ojos intensos que parecían desnudar su alma. Él, por su parte, cargaba con el peso del deseo y de la ternura, dividido entre el orgullo que siempre lo había guiado y la pasión que ahora lo dominaba por completo. Era como si todo el pasado hubiera conducido a ese instante, la noche en que la pureza de ella y la intensidad de él se encontrarían en un solo cuerpo. En el silencio de una habitación lujosa, iluminada por la penumbra suave de las luces, ella temblaba no de miedo, sino de expectativa. Aún era virgen, y el recuerdo de la humillación en el altar la hacía creer que tal vez nunca sería digna de un momento tan íntimo. Pero allí, frente a él, cada inseguridad parecía disolverse. El millonario se acercó despacio, imponiendo su presencia no solo con el cuerpo musculoso y vigoroso, sino con la delicadeza inesperada de sus gestos. Le acarició el rostro como si fuese de cristal y con voz grave murmuró: «Eres mi verdad». No había prisa en sus manos, solo la promesa de cuidar, de hacer de esa noche no un recuerdo de dolor, sino una huella eterna de amor. La joven, rendida a la intensidad del momento, dejó que las lágrimas corrieran libres, ya no de tristeza, sino de liberación. Sus labios se encontraron en un beso profundo, cargado de deseo contenido y entrega absoluta. El cuerpo de él la envolvía como una muralla, pero al mismo tiempo transmitía seguridad, como si estuviera protegiendo el bien más preciado de su vida. A cada caricia, a cada suspiro, la barrera de inocencia que ella guardaba se fue deshaciendo, transformándose en llama ardiente. Por primera vez, conoció el placer, no solo como algo físico, sino como la consagración de un amor que había nacido en medio del dolor y ahora florecía en plenitud. Aquella noche, su virginidad dejó de ser un peso o una promesa y se convirtió en entrega. Él, orgulloso y acostumbrado a dominar, descubría que en aquella mujer sencilla había encontrado su redención. Ella, frágil y a la vez fuerte, descubría que en el abrazo de él había no solo deseo, sino el hogar que siempre había buscado. Cuando finalmente se quedaron dormidos, entrelazados, ambos sabían que nada podría separarlos. Se habían entregado por completo, y aquel amor, sellado en el fuego de la pasión y en el calor de la verdad, jamás sería olvidado. Los días posteriores a aquella noche fueron diferentes, como si el mundo se hubiera transformado en colores más vivos y sonidos más suaves. La joven llevaba en la mirada una luz que jamás había sentido antes, la marca de una mujer que conoció el amor en su forma más verdadera y completa. El millonario, por su parte, caminaba con el peso del cambio en cada gesto. Su corazón, antes endurecido por el orgullo y las heridas del pasado, ahora latía con un propósito nuevo, alimentado por la presencia de aquella mujer a la que no solo deseaba, sino que respetaba profundamente. El amor entre los dos ya no era un secreto, sino un fuego abierto que iluminaba cada instante compartido. Pero entonces, algo inesperado comenzó a suceder. La joven empezó a sentir un cansancio inusual, un mareo suave que la sorprendía en medio de las tareas más simples, además de un calor distinto que ascendía por su piel delicada. Al principio, creyó que no era más que el peso de las emociones que aún se acomodaban dentro de ella, pero al ver cómo pasaban los días y los síntomas crecían, una sospecha atrevida empezó a tomar forma en su mente. En el silencio de su simplicidad, con las manos temblorosas sobre el vientre, temía creer lo que el corazón ya presentía. Una nueva vida estaba creciendo dentro de ella. El momento de la confirmación fue un torbellino de sentimientos.
Cuando tuvo la certeza de su embarazo, las lágrimas volvieron a correr por sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, eran de sorpresa, de miedo y sobre todo, de una felicidad intensa. La joven, recordando todavía todas las humillaciones que había vivido, sentía que finalmente el destino le entregaba un regalo imposible de imaginar. No era solo un hijo, era la prueba viva de que su amor con aquel hombre no era un delirio pasajero, sino algo real y transformador. Su cuerpo, antes visto como frágil e indefenso, ahora se convertía en el hogar sagrado de una nueva vida. Cuando le contó la noticia al millonario, el silencio llenó el ambiente. Sus ojos, siempre tan firmes e impenetrables, se suavizaron como nunca antes. Al principio, solo la miró, como si no pudiera procesar semejante revelación, pero poco a poco, la rigidez dio lugar a una sonrisa contenida, cargada de emoción. La atrajo hacia sus brazos con fuerza, como si temiera perderla, y susurró con voz grave: «Me has dado el mayor regalo de mi vida». Para aquel hombre marcado por el orgullo y las heridas, ser padre era más que un destino. Era la oportunidad de renacer junto a la mujer que había transformado su existencia. En ese instante, los dos comprendieron que el amor que los unía se había vuelto aún más grande, pues ahora llevaba dentro de sí la promesa de una familia. El corazón de ella latía en paz, y el de él, por primera vez en años, palpitaba con esperanza. El embarazo no era solo un hecho, sino la certeza de que estaban destinados a vivir algo eterno, algo que uniría sus almas para siempre. La noticia del embarazo transformó todo a su alrededor en un punto sin retorno. Para la joven, era como si su corazón hubiera encontrado por fin un hogar. La vida que crecía en su vientre era la certeza de que jamás volvería a ser la misma, de que ya no era solo la novia rechazada en el altar, sino ahora la mujer elegida por el destino para ser madre y compañera. Cada amanecer parecía traer una nueva esperanza, y aunque el miedo la rondara, dentro de ella había una fuerza serena, un instinto que le susurraba que al lado de aquel hombre nada le faltaría. Para el millonario, el descubrimiento fue como una tormenta que lo obligó a derribar los muros que había construido a lo largo de los años. El orgullo que lo guiaba, el peso de las viejas heridas y la desconfianza que sentía hacia las personas empezaron a desmoronarse ante la responsabilidad de ser padre. Por primera vez, dejó de pensar solo en sí mismo y comprendió que sostenía en sus manos el futuro no solo de aquella joven, sino también del hijo que estaba por venir. Sus pensamientos, antes fríos y calculadores, ahora estaban llenos de planes: proteger, proveer y, sobre todo, permanecer. Fue en una tarde de profundo silencio, dentro de la espaciosa sala de su mansión, cuando tomó la decisión. Caminó hacia ella, que lo esperaba sentada con las manos entrelazadas sobre el vientre aún discreto, y se arrodilló ante su fragilidad, pero con la fuerza de un hombre que sabía lo que quería. Mirándola a los ojos llenos de lágrimas, declaró: «Ya no volverás a llorar por nadie. No permitiré que vuelvas a ser herida. Te quiero conmigo, como mi esposa, como la madre de mi hijo y como la mujer que cambió mi vida». Su voz grave no llevaba duda ni vacilación. Era la certeza grabada en su alma de que desde ese momento caminarían juntos. Ella, emocionada, sintió que las lágrimas corrían de nuevo, pero no de dolor, sino de felicidad. Todo lo que un día le fue negado ahora se materializaba en palabras y en hechos. No había riqueza en el mundo que pudiera compararse con la seguridad que él le ofrecía. No era solo el matrimonio lo que estaba delante de ella, sino la promesa de un hogar, de una familia, de una vida que ya no estaría marcada por humillaciones. En el corazón de la joven, la respuesta ya estaba dada antes incluso de que sus labios la pronunciaran. Sí, y así, en aquel instante simple pero eterno, los dos decidieron su futuro. No se trataba solo de amor o de deseo, se trataba de pertenencia, de renacimiento y de la construcción de algo más grande que ellos mismos. El millonario dejaba de ser únicamente el hombre orgulloso y amargado, y la joven dejaba de ser solo la novia rechazada. Juntos se convertían en la promesa viva de una familia, unida por el amor y la esperanza que ahora latía dentro de ella.
Poco tiempo después de la decisión que selló su destino, el millonario cumplió su promesa con la intensidad de quien no conoce límites cuando se trata de proteger lo que ama. Para la joven, la transición fue casi irreal. En un momento vivía en un cuarto sencillo, con paredes descascaradas por donde se colaba el viento, y al siguiente atravesaba los portones de hierro forjado de una mansión inmensa que parecía un castillo moderno. Cada detalle de la nueva casa parecía gritar abundancia. Jardines vastos con flores raras, pasillos tan amplios que sus pasos resonaban como si caminara en otro mundo, lámparas de cristal que reflejaban la luz en 1000 colores y enormes ventanales que se abrían hacia horizontes infinitos. Era como si el destino quisiera recompensarla por cada lágrima derramada en el pasado. Sin embargo, lo que más la sorprendía no eran los lujos en sí, sino la sensación de pertenencia que él hacía sentir con cada gesto. «Ahora este es nuestro hogar», dijo con firmeza mientras sostenía su mano frente a la entrada principal. Para él, no era suficiente ofrecer riquezas. Quería que ella se sintiera dueña de ese espacio, señora de cada detalle, reina de una vida que antes parecía inalcanzable. Y ella, todavía tímida, recorría los pasillos con la sensación de estar viviendo un sueño, tocando las paredes como si necesitara asegurarse de que eran reales. La mansión se convirtió en el escenario del inicio de una nueva etapa. Él, acostumbrado a vivir en soledad, rodeado de lujo, descubrió el placer de compartir los espacios con alguien que transformaba cada rincón en un hogar verdadero. La sonrisa de ella llenaba la casa de vida y hasta los empleados, habituados a la rigidez del patrón, empezaron a notar un cambio casi imposible de imaginar. Sus rasgos, antes duros y cerrados, ahora se suavizaban cada vez que ella aparecía. La joven, que alguna vez se sintió rechazada e indigna, ahora ocupaba el lugar de una mujer amada, respetada y deseada, no como un símbolo de estatus, sino como la esencia viva de aquel hogar. Por las noches, mientras caminaban tomados de la mano por los jardines iluminados por la luna, ella se apoyaba en su hombro y sentía que, finalmente, la vida había cambiado. La mansión no era solo una casa lujosa, sino el símbolo de la victoria de un amor que nació en medio del dolor y floreció en la entrega. Cada cuarto, cada ventana, cada detalle de aquel hogar llevaba consigo la promesa de un futuro lleno de felicidad. Y en lo profundo de su alma, ella sabía que aquel hombre no solo le había dado una mansión, le había dado un mundo nuevo, donde podía vivir la plenitud de ser esposa, madre y amada como siempre lo soñó. Con el tiempo, la mansión dejó de ser solo una estructura lujosa e imponente para convertirse en el hogar donde su amor florecía cada día. La joven, antes marcada por la vergüenza de haber sido rechazada en el altar, ahora caminaba por los amplios pasillos con una serenidad nueva, llevando en su vientre el fruto más puro de aquel amor. El embarazo avanzaba, y con cada movimiento sentido dentro de ella, una ola de emoción la envolvía por completo. El millonario, que antes miraba el mundo con ojos endurecidos y desconfiados, se sorprendía de cuánto estaba cambiando. Con cada gesto simple de ella, con cada sonrisa tímida, sentía que su corazón, antes frío, ahora latía con un calor que jamás creyó volver a encontrar. Las mañanas estaban llenas de conversaciones que mezclaban ternura y expectativa, y los planes de ambos se entrelazaban como raíces profundas que crecían en un mismo suelo. Él, acostumbrado a tomar decisiones rápidas e impersonales en negocios millonarios, ahora se sorprendía eligiendo colores para la habitación del bebé, imaginando cómo serían los ojos del niño, su sonrisa, la manera de sostener aquellas pequeñas manos. La joven, siempre con la dulzura que la caracterizaba, descubría en su interior una fuerza que jamás había imaginado, la fuerza de una madre dispuesta a todo por proteger ese amor recién nacido. Pero no era solo el bebé lo que los unía, era el compañerismo que brotaba entre ellos. Por las noches, cuando caminaban por los jardines, ella se apoyaba en su brazo y susurraba sueños, mientras él, en silencio, guardaba cada palabra como un tesoro. La mansión, que alguna vez fue símbolo de soledad, ahora resonaba con risas, promesas y esperanzas.
Él ya no era el millonario orgulloso y solitario, sino un hombre enamorado que había encontrado sentido en amar y ser amado. Ella ya no era la novia humillada, sino la esposa deseada, respetada y a punto de convertirse en madre, viviendo la plenitud que antes creía imposible. El nacimiento de aquella familia no se dio solo por el bebé que crecía, sino por la unión inquebrantable que se fortalecía a cada instante. Dos mundos distantes se habían encontrado para formar un solo universo, donde la simplicidad y el poder, la pureza y la intensidad, el dolor y la redención, se unían en armonía. La joven, transformada por su amor, sentía que finalmente el destino se había rendido a su fe en el amor verdadero, y él, marcado por un pasado de desconfianza, veía en la pureza de ella la redención que jamás esperó. Juntos, estaban listos para vivir la más hermosa de las historias, la de una familia nacida de lo inesperado, moldeada por la entrega e iluminada por la esperanza del futuro. El día en que finalmente dijeron sí frente a todos, marcó no solo la realización de un sueño, sino la consagración de una historia que parecía imposible. La joven, que un día había sido abandonada en el altar bajo miradas de desprecio, ahora caminaba por el pasillo de una imponente ceremonia como una reina, ya no marcada por el dolor, sino por el brillo del amor verdadero. Su vestido, diseñado con delicadeza y lujo, realzaba su belleza de forma deslumbrante, y en sus ojos había una luz serena que solo la certeza de la felicidad puede ofrecer. A su lado, el millonario, fuerte, imponente y orgulloso, llevaba en su mirada algo que nadie jamás había visto en él: la ternura de un hombre que finalmente había encontrado la redención en el amor. La boda no fue solo una fiesta, fue un triunfo contra todo y contra todos. Las voces que antes la habían humillado ahora callaban, obligadas a presenciar que aquella muchacha pobre, sencilla e inocente había conquistado no solo la devoción de un hombre poderoso, sino también el respeto de todos los que alguna vez la despreciaron. En ese momento, cada lágrima que ella había derramado parecía haber valido la pena, pues delante de ella se dibujaba el futuro con el que siempre había soñado: un hogar lleno de amor, una familia en construcción y la promesa de no ser abandonada nunca más. En la mansión de ensueño, ahora transformada en el hogar de la nueva familia, cada habitación resonaba con el sonido de la felicidad. Él, que antes vivía rodeado de un lujo vacío, ahora descubría en la risa de ella y en la expectativa del bebé la verdadera riqueza. Ella, que alguna vez creyó ser demasiado pequeña para el mundo, ahora se descubría grandiosa, amada y reverenciada como esposa, madre y compañera. El amor que los unía ya no era solo pasión ardiente, sino un lazo eterno que se fortalecía con cada gesto y cada promesa cumplida. Cuando, en una noche iluminada por la luna, él la tomó en sus brazos, cargándola como si fuera el tesoro más precioso de su vida, ambos supieron que ya no había espacio para las sombras del pasado. El dolor se había transformado en fuerza, la humillación en victoria y el abandono en amor eterno. Él, marcado por la fuerza y la madurez, y ella, moldeada por la pureza y la inocencia, encontraron el uno en el otro la razón para vivir. Y así, entre besos apasionados y sueños compartidos, sellaron la certeza de que vivirían felices para siempre, porque el destino, en toda su crueldad inicial, solo preparaba el camino para la más intensa de las historias de amor.